Señor, gracias por tu presencia entre nosotros, por el privilegio de visitar la dirección del Espíritu Santo a tu iglesia en el mundo, por cómo nos has guiado a través de los siglos y por darnos más luces, Señor, a través de las presentaciones del Dr. King, para entender nuestros tiempos y nuestras responsabilidades hoy en la construcción de tu reino, en relaciones armoniosas en medio de la diversidad. Danos oídos atentos y corazones dispuestos para buscar dar honra y gloria a tu nombre. Rogamos por tu continuada gracia sobre el Dr. Kinder de sabiduría y sabiduría para nosotros poder escuchar bien. Para tu honra y tu gloria oramos con acción de gracias. Amén. As you will notice up here, Como pueden notar aquí, Luther did not call his movement the Lutheran movement. Lutero no llamó a su movimiento el movimiento luterano. And if a name were to be used, if a name were to be used, Y si un nombre debe ser usado, he said, call us evangelical. él decía que lo llamaran evangélico. It's not a new church, we're the same church, No somos una nueva iglesia, somos la misma iglesia, but now we are stressing the gospel. pero ahora estamos enfatizando el evangelio. We believe the gospel has been covered up with all sorts of other rituals and practices. Creemos que el evangelio ha sido cubierto por toda clase de ritos y tradiciones. And the gospel has been distorted away from the simple emphasis on faith alone. Y el evangelio ha sido distorsionado de aquel simple énfasis en fe solamente. And even today in Germany, the Lutheran churches are called the Evangelical Church of Germany. Y aún hoy en Alemania, la iglesia luterana de Alemania se llama la iglesia evangélica de Alemania. And it's only as they have done missionary work in other parts of the world that they often use the word Lutheran. Y solamente en la medida en que ellos han hecho labor misionera en otras partes del mundo es por lo que se ha venido, es como se ha venido a denominar la palabra luterana. And even then, they will often say the Evangelical Lutheran Church. Y por eso enfatizan que son la iglesia evangélica luterana. And there are two major Lutheran confessions. Y hay dos movimientos confesionales más importantes. One was named for the German city where it was drafted. Uno es denominado de conformidad con la ciudad donde fue tomada, Augsburgo. And it's often referred to by its Latin name, the Augustana. Y también se conoce por su nombre latino Augustana. And then there were lots of disputes that the Lutherans had on very, very fine points of doctrine. Y también habían diferencias muy sutiles entre estos dos movimientos. And finally there was an agreement on most of them. Y finalmente llegaron a unos acuerdos en la mayoría de sus puntos. And the word that was used was the formula of concord. Y por eso se utilizó la forma del acuerdo. And the Latin is concordia. Y en latino, en el idioma de los latinos, se utiliza la palabra concordia. And so often Lutherans around the world will start an organization called Concordia. Y por eso en el mundo los luteranos han utilizado este término de concordia. So if you see either of these, that's the clue. Si ven alguno de estos dos, esta es la clave. But at the same time Pero al mismo tiempo, that Luther was starting in Germany, Lutero estaba comenzando en Alemania. a man named Zwingli El hombre llamado Zwinglio
was starting in Switzerland, Estaba comenzando en Suiza, in the city of Zurich. en Zúrich. So Zwingli and Zurich. Entonces, Zwinglio en Zúrich. Zúrich es la ciudad. He was also German speaking. Él también era hablaba el idioma alemán. And he's not nearly as interesting a person as Luther. Él no es una persona tan interesante como Lutero. But he did convince the Zurich City Council Pero logró convencer al Consejo Municipal de la ciudad de Zúrich to enforce a new style of preaching, de reconocer un nuevo estilo de predicación which became the pattern for what is known as Reformed Christianity. que llegó a ser el patrón de lo que llegó a ser conocido como el cristianismo reformado. Now, you can say, well, wasn't Luther also bringing about reform? Ustedes pueden preguntar, bueno, ¿no fue Lutero el que trajo todo lo relacionado con la reforma? And that's true. Y eso es correcto. So these are just things that happen to develop over time. Pero estas son cosas que se desarrollan con el tiempo. That words get linked with certain groups, certain beliefs. Que ciertas palabras se vinculan históricamente con ciertos desarrollos, con ciertos procesos. And often it's arbitrary. Y con frecuencia es de una forma arbitraria. And Zwingli's reform was very similar to Luther. Y la reforma de Zwinglio fue muy parecida a la de Lutero. And it quickly caught on with other people in that part of the German-speaking world. Y pronto fue retomada por otras personas del mundo alemán. But especially spreading over to the very nearby French-speaking world. French, yeah. Pero principalmente fue llevado al mundo francés. And a young man named Calvin. Y un joven de nombre Calvino somewhere also became a Protestant believer. De alguna manera llegó a ser un creyente protestante. And we don't know exactly when this happened with him either. Y no sabemos exactamente cómo pasó con él. But both Zwingli and Calvin had been priests or students within the Catholic Church. Pero tanto Zwinglio como Calvino habían sido estudiantes para el sacerdocio dentro de la Iglesia Católica. I don't think Calvin ever functioned as a priest, but he had some income as if he were appointed to a priestly position. Yo no creo que Calvino ejerció como sacerdote, pero él tuvo ingresos como si hubiese sido sacerdote. Actually, he probably studied law or something like that. De hecho, en realidad él estudió derecho. But when he was still a young man, he had become convinced of Protestant doctrine. Pero desde muy joven llegó a estar convencido de la doctrina protestante. And then he wrote a short book to sort of summarize what it was that the Protestants were contending for. Y escribió un libro pequeño para sintetizar qué es lo que los protestantes creen. And as a result, he became known. Y como resultado, él llegó a ser conocido. And so he was invited to come to the city of Geneva. Y entonces fue invitado para ir a la ciudad de Ginebra. And to preach and teach there. Para predicar y enseñar allí. And now Geneva was a French-speaking city. Ginebra era una ciudad de habla francesa. And Calvin came then. Y Calvino llegó allí. And a couple of other leaders were there. Y un par de líderes estaban también allí. And he tried to bring about reform as he felt the scriptures were calling for. Y trató de llevar allí la reforma como él entendía que la escritura explica lo de las creencias de la fe cristiana. And he went too far, too fast for some of the leaders. Y para algunos de los líderes, Calvino fue demasiado lejos, demasiado rápido.
And so they told him to leave. They told him to leave. Y le pidieron que saliera. But through a combination of circumstances, after 2 or 3 years, Pero a través de una combinación de circunstancias en 2 o 3 años, they invited him to come back. lo invitaron a que regresara. And the story goes that he picked up teaching from the Bible at the same place where he had left off. Y la historia dice que él continuó la enseñanza de la Escritura donde había parado 3 años antes. And a lot of the people in Geneva didn't like what Calvin was trying to get done. Y mucha de la gente en Ginebra no le estaba gustando lo que Calvino estaba tratando de hacer. And so they left. Y ellos fueron los que salieron esta vez. And meanwhile, other people from other parts of Europe were attracted by what they heard about what was going on. En esta dinámica de circunstancias, otra gente de Europa fueron atraídos a lo que Calvino estaba tratando de hacer. So they came and settled in Geneva. Entonces vinieron a vivir en Ginebra. And just like where Luther was up in Germany, Y así como Lutero estaba allí en Alemania, so Geneva became a place to which people from all over Europe came to study. Ginebra se convirtió en un lugar donde la gente de toda Europa interesada venía a estudiar. And then to go back to their homeland. Y después regresaban a sus lugares originales. John Knox would spend some time in Geneva and later went back to Scotland. Juan Knox vino a Ginebra y después regresó a Escocia. A very important early English Bible. Very Important early English Bible. Una Biblia original muy temprana Was prepared in Geneva. fue preparada en Ginebra And so it's called the Geneva Bible. y por eso se llama la Biblia de Ginebra. That was the edition of the Bible that the Puritans brought with them to New England when they settled there. Esa fue la versión de la Escritura que trajeron los puritanos a Nueva Inglaterra cuando ellos vinieron a Norteamérica. What was different about the Geneva Bible, Lo que era diferente de la Biblia de Ginebra, besides being in English, además de que era en inglés, was that it had annotations to it es que tenía anotaciones en ella. that made it a study Bible. Que la Biblia convertía en realidad en una Biblia de estudio. And study Bibles have now become very important just again in the last 100 years. Y las Biblias de estudio han llegado a ser otra vez muy importantes en los últimos 100 años. But the Geneva Bible, way back in the 1500s, was the beginning of this. Pero la Biblia de Ginebra hace unos 500 años, en los años 1500, era el principio de este tipo de Biblias de estudio. Now, the Reformed movement El movimiento reformado is often called the Calvinist movement es con frecuencia llamado el movimiento calvinista, because even though Calvin didn't start it, porque aun cuando Calvino no lo comenzó, he became its most important representative. él llegó a ser su representante más importante. And the book that he had written when he was only in his 20s Y el libro que él había escrito cuando solamente estaba en los años 20 de su edad, he kept working on throughout his life. él continuó trabajando durante toda su vida. And the final edition was 4 times as long. Y la edición final era 4 veces más grande. And probably know it's called the Institute of the Christian Religion. Y como ustedes seguramente saben, es llamada las instituciones de la religión cristiana. And I'm pretty sure it would be in Spanish. Y estoy seguro que está traducida al español. Now, there are several themes within the Reformed movement Hay varios temas dentro del movimiento reformado that are basically the same as what Luther and the Lutherans advocated. que son básicamente iguales a lo que promovió Lutero. But even though they were emerging at the same time, Pero cuando estaban surgiendo al mismo tiempo,
and they weren't that far apart. y no eran muy diferentes uno del otro. They were not able to come together and say, well, we're completely united. No lograron llegar a ponerse de acuerdo hasta decir que estábamos realmente unificados. On some of the issues, they could agree to disagree. En algunos de los asuntos ellos estaban de acuerdo de estar en desacuerdo. But about 1530, En el año 1530 aproximadamente, the Reformation has been going for a dozen years now. la reforma ya había andado durante unos 12 años. There was a big gathering, Hubo una reunión muy importante and they brought all these issues up, y todos estos temas fueron discutidos and they could agree or agree to disagree on about 2 dozen of them. y en algunos estuvieron de acuerdo y en otros estuvieron de acuerdo para estar en desacuerdo en unos 12 de ellos. But the one issue that they couldn't agree on, They could, could not, pero el tema importante en el que no pudieron ponerse de acuerdo was this question about the real presence. fue este asunto de la presencia real. Because Zwingli had taught that the bread and wine are only symbols. Porque para Zwinglio el pan y el vino son solo símbolos. That Jesus had said, "This do in remembrance of me." Porque Jesús había dicho, hagan esto en memoria de mí. They are to help us remember what Jesus did for us on the cross. Estos elementos son para recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. When his body was there hanging on the cross, Cuando su cuerpo estaba allí crucificado, but blood was slowly pouring out of his body. Su sangre estaba derramándose lentamente And we remember his death. y nosotros estamos llamados a recordar su muerte. And the Reformed movement believed Y el movimiento reformado cree that to say that somehow the bread and the wine have become transformed que decir que de alguna manera el cuerpo, el pan y el vino llega a ser is to put too much emphasis on an external act. es poner demasiado énfasis en un acto externo Instead of the emphasis upon our internal thinking and reflecting on what Christ did. en vez de poner énfasis en la parte interna del que lo recibe de lo que Jesús hizo por esa persona. That to put the emphasis on the external is too much like the pagan way of thinking. Para los reformados poner demasiado énfasis en el acto externo es parecido a lo que hacen los paganos que hacen énfasis en lo externo. That pagans think that if they do the right ritual, Que los paganos piensan que si hacen los rituales correctos, if they wear the right charms, si llevan los, ¿cómo se dice? Amuletos correctos, that somehow that will protect them. que de alguna manera esos los protegen. Now it's true that in the Old Testament Es verdad que en el Antiguo Testamento there are holy vessels and a holy building, están los vasos sagrados y los edificios sagrados, but they say no, we're in the New Testament now. pero los reformados dicen no, nosotros estamos en los tiempos del Nuevo Testamento ahora. We're no longer to have a distinct priesthood, No tenemos ya más un sacerdocio aparte and no longer to make the animal sacrifices. y ya no hacemos más los sacrificios de animales. And this was the issue that divided the Reformed and the Lutherans. Y este fue el asunto que dividió a los luteranos de los reformados. Now, as I mentioned, and as you study in church history class, Como mencioné y como ustedes estudian en la clase de historia de la iglesia, the Lutherans spread through much of Germany. los luteranos se expandieron por mucho de Europa, de Alemania,
especially in more eastern Germany, especialmente en la parte más oriental, en Alemania. although many Germans remained Catholic, Aunque muchos alemanes se mantuvieron siendo católicos, especially in the south. especialmente en el sur. But then all of Scandinavia gradually became Lutheran. Pero Luther, Yeah, Scandinavia. y eventualmente todo lo de Escandinavia, Noruega, Suecia y Finlandia llegó a ser luterano. And some Germans who had immigrated further east also became Lutheran. Y algunos alemanes que habían emigrado más al oriente se convirtieron en luteranos. And a number of Hungarians became Lutheran. Y un número de húngaros llegaron a ser luteranos. And yesterday we had a question about the sociology of religion. Y ayer tuvimos una pregunta sobre la sociología de la religión. And you can understand why German-speaking people who live further east in Romania or in Hungary, why they might become Lutheran. Podemos entender por qué algunos que vivían más al oriente, como en Bulgaria y en Hungría, quisieron llegar a ser luteranos. Now, the leaders of Hungary remained Catholic. Los líderes de Hungría llegaron a ser, eran católicos, But the lower nobility, the dukes and the princes and so forth, pero la nobleza más baja, los duques y entre otros, some of them found Lutheranism attractive. encontraron a Lutero bastante atractivo en sus pensamientos. Maybe it was a way of asserting their authority as over against the king who was above them. Tal vez era una forma de ellos hacer una aserción, una afirmación de su poder con relación al rey. And then the people who lived in their area would maybe also join with them. Y la gente que vivía en su región donde ellos tenían control, también se unieron a ellos. And the same sort of thing happened with the Reform. Lo mismo, algo parecido sucedió con el movimiento reformado. They spread throughout the northern part of the Netherlands, Holland. Ellos se expandieron en la parte norte de Holanda And they spread even also to some parts of Germany y también en algunas partes de Alemania and to some of the parts of Switzerland. y algunos en algunas partes de Suiza And then to almost all of Scotland. y casi todo de Escocia. And then in France itself, there were many people who became attracted to the Reform movement. Aún en Francia misma, muchas personas llegaron a estar atraídas por el movimiento reformado And they were scattered around the country of France. y estuvieron esparcidos por el territorio de Francia. And especially appealed to people who were emerging into the middle classes. Y fue especialmente atractivo para las gentes que estaban emergiendo en las clases medias. People who were more industrious, more into business and trade. La gente que estaba más en las áreas industriales, en negocios, en el comercio. Because you see, the Protestant emphasis on the priesthood of all believers. Porque el énfasis protestante, Yeah. porque el énfasis protestante del sacerdocio de todos los creyentes Does have an appeal to individuals. Es muy atractivo para los individuos. People who are not dissatisfied with going along with what everybody else has always been doing. Gente que no necesariamente está de acuerdo con todo lo que está sucediendo, de lo que los otros hacen. Now, meanwhile, the rulers of much of Europe were staying loyal to the Catholics. En este tiempo, los líderes de la mayor parte de Europa se mantenían leales a la Iglesia Católica. Catholicism had long sort of been something that supported the idea of a hierarchy. Porque la Iglesia Católica por mucho tiempo estuvo apoyando la idea de la jerarquía And, being obedient to those who are above you. y el pensamiento de ser obedientes a los que están por encima de ti. And so they were very insistent on keeping Catholics loyal to them. Entonces mantenían la consistencia de la lealtad a la Iglesia Católica. In other words, they saw Protestantism not just as a theological threat.
Entonces hay que ver que el protestantismo era visto por ellos no solamente como una amenaza teológica, but as a social and a political and an economic threat. pero también como una amenaza política, social y económica. And sure enough, wars broke out. Y muy pronto la guerra se tuvo lugar. And finally, in the middle of the 1550s, Y a mediados de los años 1550 a truce was agreed to. hubo una pacificación. And they said, well, if the prince, if the ruler of a given region wants to remain Catholic Protestant, La pacificación estuvo basada en que si el líder de una determinada región quiere mantenerse católico, then the people of that area have to be Protestant also. no, antes de digo protestante, si el líder de una región se quería mantener protestante, el pueblo bajo la jurisdicción de ese líder también se podía mantener protestante. And the slogan was, who's the ruler, his is the religion. El eslogan entonces llegó a ser, de acuerdo a la religión del líder, esa es la religión de la región. But this only allowed the Lutherans or the Catholics. Pero esto solamente era permitido para los católicos y para los luteranos. And the Reformed were not happy Los del movimiento reformado obviamente no estaban felices, because some areas were now following a Reformed kind of Protestantism rather than Lutheran. porque algunas áreas de Europa ahora ya estaban siguiendo el movimiento reformado y no a los luteranos. To jump ahead, in the 1600s, Para adelantarme un poco, en el siglo XVII there was 30 years of war. hubo 30 años de guerra. Soldiers marching back and forth across Europe. Soldados marchando por toda Europa. Some areas that had become Protestant were captured back for the Catholics. Algunas áreas que ya habían llegado a ser protestantes fueron recuperadas para el catolicismo. It started out as a religious war, Comenzó como una guerra religiosa but as it went along, it became more and more obviously a political war. y llegó a convertirse en una guerra política. And finally, in 1648, Y finalmente, en el año 1648, there was a peace treaty. hubo un acuerdo de paz. And this time, the Reformed were included. Y en esta ocasión, los del movimiento reformado estuvieron incluidos. And so certain areas were recognized as Reformed, certain as Lutheran, others as Catholic. Entonces, en Europa, ciertas áreas fueron reconocidas como del movimiento reformado, otras como luteranas y otras como católicas. And most of the German-speaking areas had been devastated by the warfare. La guerra había devastado mucha parte de Alemania. One reason that Germany didn't become a major country again until 200 years later Una de las razones más importantes por las que Alemania no llegó a ser un país importante hasta 200 años después was because it had suffered so much in this 30 years war. es porque había sufrido tanto durante esta guerra de los 30 años. And lots of people had to move around. Y mucha gente tuvo que ser desplazada. If you were a Protestant in an area that became Catholic, it was best for you to leave. Si eres protestante en una región de liderazgo católico, era mejor para ti ser desplazado y moverte a otra parte. And some of them even started coming over here to the New World. Y mucha de esa gente aún terminó aquí en el Nuevo Mundo. And later in the 1700s, they continued to come from the continent of Europe. Y en el siglo siguiente, en los años 1700, Well, they came even from Europe to North America. llegaron de Europa hasta Norteamérica. Europa a Norteamérica. As I mentioned last hour, the Spanish tried to keep heretics out. Como mencioné antes, los españoles trataron de mantener los herejes afuera, But in North America, we let them in. pero en Estados Unidos los dejamos entrar. But now the question is, well, what were some of the differences between Reformed and Lutheran besides this crucial one on the real presence?
Una de las preguntas que quiero visitar entonces es cuáles son algunas de las diferencias entre los reformados y los luteranos, además de la diferencia con relación a la presencia real. Well, relative to the doctrine of the two kingdoms, Con relación a la doctrina de los dos reinos, the Reformed said, yes, we do recognize the distinction between the church and the world. los reformados decían, bueno, reconocemos la distinción entre el mundo, el reino de Dios y el reino del mundo. The Lutherans said, yes, Christians can and should be leaders in the world. Los luteranos decían que los cristianos podían y debían ser líderes en el mundo, But they shouldn't try to rule just according to Christian standards. pero no necesariamente tienen que ser líderes del mundo de acuerdo a los estándares cristianos. That the world is a fallen place. El The world is fallen. que el mundo es un mundo caído And so rulers need to use force. y los líderes tienen que llegar a hacer uso de la fuerza. And in other respects, they shouldn't try to make people conform to Christian standards. En otras formas, no, los líderes, cuando sean cristianos, no tienen que obligar a la gente a someterse a los principios cristianos. But the Reformed had a more optimistic view. Pero los del movimiento reformado tenían una visión más optimista. They said that Christ is Lord of all. Ellos dicen que Cristo es Señor sobre todo. Some of us recognize Him as Lord. Nosotros, algunos de nosotros reconocemos a Él, a Cristo, como el Señor. But even those who don't recognize Him, He still is their Lord. Cuando otros no lo reconozcan, aún así Él sigue siendo el Señor. And wherever possible, we should seek to be the rulers in the world. Y donde sea posible, nosotros debemos buscar y tratar de ser los líderes del mundo. That we're not to merge the church and the world. We're not to merge them. No necesariamente para unir al mundo con la iglesia, But we are to seek, wherever we can, to take control of the civil society. pero donde sea posible, nosotros podemos buscar y debemos buscar ser los líderes en la sociedad. They did this in Geneva. Ellos hicieron esto en Ginebra, And the people who didn't like it could leave. y los a quienes no les gustaba podían irse. And then in other countries, they sought to do it. Y en otros países también trataron de hacer lo mismo. And later, when we get to England, we will see how they sought to do it in England. Y más adelante, cuando veamos lo de Inglaterra, veremos cómo ellos también trataron, ellos son los del movimiento reformado, trataron de hacer lo mismo en Inglaterra. They could point to the Lord's Prayer. Podían apuntar o dirigirse a la oración del Señor. We're to pray to God that His will be done on earth. Oramos al Señor que su voluntad sea hecha en la tierra, as it is in heaven. como se hace en el cielo. And so in this sense, the Reformed had some similar views to the Catholics. En este sentido, los reformados tenían una visión parecida a la de los católicos. The Catholics had also believed that the rulers are to rule as Christian rulers. Los católicos también creían que los cristianos debían dirigir como líderes cristianos. Now, there was constant tension throughout history between the Pope and the various civil rulers. A través de la historia hubo siempre tensiones entre el Papa y los diferentes líderes de los países. The Pope thought he was slightly above the civil rulers. El Papa pensaba que él estaba un poco por encima de los líderes civiles. And the civil rulers, of course, didn't always agree. Y los líderes civiles no siempre les gustó la idea, no siempre estaban de acuerdo. They felt they got their commission to rule directly from God. Ellos pensaban que ellos habían recibido el mandato de gobernar directamente de Dios. Now, the Reformed were not saying that the preachers in the churches should be the rulers in the city or in the state. Los reformados no estaban diciendo que los predicadores, los líderes de la iglesia, tenían que ser los líderes a nivel civil, a nivel del gobierno político. In other words, it was not the theocracy in the way that Iran is today in the Muslim world.
En otras palabras, los del movimiento reformado no estaban promoviendo la teocracia en la manera en que la encontramos en países como Irán. But it seemed that way to a lot of people. Pero para mucha gente pensaban que eso era lo que los del movimiento reformado creían. So, in other words, the Lutherans were more willing to accept society as it is, En otras palabras, los luteranos estaban más dispuestos a aceptar al mundo, a la sociedad como es, and not expect it to become like the kingdom of God until the end time. y no pretendían ver el reino de Dios en este mundo hasta los tiempos finales. Whereas the Reformed are much more likely to think, well, God wants us to make it the way it should be even before Christ returns. Mientras que los reformados tenían la tendencia de pensar que, bueno, si es la voluntad de Dios, podemos asegurar que el mundo sea más como es, de acuerdo a su voluntad. Now, by the way, today, most of the Reformed people prefer not to be called Calvinists. Entre paréntesis, la mayoría de los del movimiento reformado prefieren no ser llamados calvinistas, But they do stress the word reform. pero enfatizan la palabra reformados. And they do think that while they're not adding to the scriptures, there were crucial insights that they recovered back in the 1500s. Dicen que cuando no están añadiendo nada nuevo a la escritura, sí tuvieron algunos pensamientos que sacaron en esos tiempos. And one of these emphases is that God is to be concerned with every aspect of life. Y uno de estos asuntos que ellos lograron enfatizar es que Dios está comprometido con todos los aspectos de la vida. Now, the Lutherans had also taken the big step Los luteranos habían tomado un paso importante of saying that all of life can be holy. de decir que todo lo de la vida puede ser santo, That you don't have to go off into a monastery and refuse to get married in order to be truly holy in God's sight. que no necesariamente tienes que ir a un monasterio y recluir, casarte para mantener una vida santa. But the Reformed said, yes, but we want to do more than that. Y los del movimiento reformado dicen, sí, eso es cierto, pero queremos hacer más aún. That God expects us to be active in the jobs that we're doing, Que Dios espera de nosotros que seamos activos en los trabajos que estamos haciendo, to be ambitious, to be industrious, de ser ambiciosos, de ser industriales, trabajadores. and as we do this, He will be blessing us. Y en la medida en que hacemos eso, Dios nos sigue bendiciendo. So, in many ways, the Reformed were more activist. En alguna manera, los del movimiento reformado eran más activistas. And especially when it came to what do we do if we find ourselves in a place where the rulers want to remain Catholic. Especialmente, If we find ourselves in a place where the rulers want to remain Catholic. especialmente si nos encontramos en un lugar donde los líderes el líder quiere mantenerse católico. Then we should look for leaders who can take the place of the existing leaders. Entonces debemos buscar líderes que reemplacen a los líderes existentes. In other words, if the top leadership are Catholic, En otras palabras, si el liderazgo a la cabeza es católico, let's find somebody on the next level who might be sympathetic with Protestants and try to take over. busquemos unos que están más abajo para que sean protestantes para tratar de que reemplacen al líder católico que está en la cabeza. In other words, they supported revolution. En otras palabras, ellos apoyaban revoluciones. That's not the Lutheran way. Esa no es la forma luterana. And so it's not surprising that Lutheranism grew at first and then has remained pretty much the same ever since. No sorprende entonces que el luteranismo se ha mantenido bastante similar a sus orígenes. Whereas the
Reform movement did expand in certain areas where it had not been at first. Mientras que el movimiento reformado sí logró expandirse en otras áreas donde no estuvo en el principio. And if it needed to use force to expand, it would do so, like it did in the Netherlands. Y si necesitaba usar la fuerza para expandirse, así lo hacían, como sucedió en Holanda. And they also overthrew the Catholic leaders in Scotland. Y también tumbaron al líder católico en Escocia. And then further east, there were certain of the lower rulers there who also accepted the Reform movement. Y hubo líderes en el más al oriente que también aceptaron el movimiento reformado. So you'll find Hungarians who are Reformed. Y por eso encontramos húngaros que son reformados. And there used to be a much larger amount of Reformed people in Poland. Y hubo en el pasado bastante gente en Polonia que eran del movimiento reformado. But that's an example of a place where the Catholics were eventually able to win most back. Pero ese es un ejemplo de un lugar donde los católicos lograron recuperar el territorio. And the Reformed said that the Lutherans were too narrow in their view of the law. Los del movimiento reformado pensaban que los luteranos eran demasiada visión pequeña en cuanto a la ley. They agreed that the law was to govern a fallen society. Who agreed with The you? law of God. The Lutherans and Reformed agreed that the law had the role of governing society. Tanto los luteranos como los del movimiento reformado estuvieron de acuerdo en que la ley es para gobernar a las sociedades. And they also agreed that the law shows everybody our need for salvation through Christ. Y también estuvieron de acuerdo en que la ley nos ayuda a ver nuestra necesidad de Cristo, Because none of us keeps the law fully. porque ninguno de nosotros puede guardar la ley perfectamente. But then they said once a person has come to Christ, Pero también decían, ley juicio. the law can serve as Sorry. a guide. Once a person has come to Christ, the Reformed. Los del movimiento reformado decían que una vez la persona, The law can serve as a guide for how Christians should behave. los del movimiento reformado dicen que una vez que la persona llega a Cristo, la ley sirve de guía para cómo vivir como cristianos. In other words, the Reformed had a much more positive view of the law than the Lutherans. En otras palabras, los del movimiento reformado tenían una visión más generosa con relación al rol, al papel de la ley, que es lo que tenían los luteranos con relación a la ley. And the Reformed said basically concerning the Old Testament Los del movimiento reformado decían básicamente con relación al Antiguo Testamento that the commands in the Old Testament are still in force for us. que los mandamientos del Antiguo Testamento todavía siguen en vigencia para nosotros hoy, Unless they have been pretty clearly superseded in the New Testament. al menos que hayan sido derogados claramente de conformidad con el Nuevo Testamento. Now, an example of commands that have been superseded Un ejemplo de un mandamiento que claramente fue derogado por el Nuevo Testamento are the commands to make the animal and vegetable sacrifices. es el mandamiento para hacer los sacrificios de animales y de vegetales And the food law of the Old Testament. y las leyes con relación a la alimentación del Antiguo Testamento. But other commands like concerning the Sabbath day, Pero otros mandamientos relacionados, por ejemplo, con el día sábado, the Reformed said those are still in force for Christians. los del movimiento reformado decían que esos todavía estaban vigentes para los cristianos, Except we have shifted the Sabbath day from the seventh day to the first day. con la aclaración de que el día sábado ahora se observa el domingo. And so you can see how this has lots of implications for how we understand the Christian life. Entonces podemos ver cómo todo esto tiene grandes implicaciones para cómo percibimos
la vida cristiana. And I want to point out this is still a very live issue among evangelical believers. Y quiero subrayar que este es un tema muy importante aún hoy entre los cristianos evangélicos. If today you find evangelicals who say that women should not be wearing trousers, Hoy encontramos creyentes que dicen que las mujeres no deben usar pantalones. and you ask them, well, where do you get this? Y le pregunto, ustedes pueden preguntar, bueno, ¿dónde encuentran esto? They will point to the certain verses in the Old Testament. Ellos te pueden guiar hasta los versículos específicos del Antiguo Testamento. And if they say we shouldn't do certain things on the Sabbath, Y pueden algunos decir que no debemos de hacer algunas cosas en el día sábado. they will again point to certain verses in the Old Testament. Ellos otra vez te pueden dirigir algunos versículos en el Antiguo Testamento. And so this is a clear practical difference between the Reformed and the Lutheran approach. Esta es una diferencia bastante práctica entre los del movimiento reformado y los luteranos. And we'll see over and over again how this question about the relation between the Old Testament and the people of Israel and the New Testament and the church for the New Testament, how this continues to be an issue within the Protestant. We'll see over and over. Vamos a ver vez tras vez cómo estas dificultades del análisis entre el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios y el Nuevo Testamento y la Iglesia se manifiesta en las discusiones eclesiásticas y teológicas. Now, there's another crucial difference on Scripture. Existe otra diferencia crucial con relación al tema de la Escritura. The Lutherans, you'll remember, had said we're to stop what Scripture forbids. Recordamos que los luteranos dicen que debemos parar de hacer lo que la Biblia prohíbe. But the Reformed put it more positively. Pero los del movimiento reformado lo ponen de una manera más positiva. Dice allí hacer solo lo que está mandado a hacer. In other words, we have to find in Scripture a basis for doing what we're doing in our church life. En otras palabras, debemos encontrar en las Escrituras el fundamento para hacer lo que hacemos en Cristo. In other words, if we can't find it in Scripture, En otras palabras, si no lo encontramos en las Escrituras, we all have to be doing it in our church. no debemos estarlo haciendo en nuestras iglesias. And so if you go visit in Europe, Si van y visitan a Europa and you go to an old Lutheran church building, y llegan a una iglesia vieja luterana, you won't find that it's changed very much from the way it had been under the Catholics. encontrarán que no ha cambiado mucho de la manera que lo hacían cuando eran católicos. They would have brought the pulpit into a more central area to show the importance of the Word of God. Seguramente trajeron o logran ubicar el púlpito en un lugar más central para mostrar la centralidad de la palabra de Dios. But the artwork, the organ, they can still be there. Pero el órgano, las obras de arte todavía estarán allí. But if you go to an area where there is an old Reformed church building, Pero si van a una iglesia en Europa donde hay una iglesia vieja, reformada, you will find that they have taken down the artwork. encontrarán que han sacado las obras de arte And they've taken out the organ. y han sacado también el órgano. Because the Reformed at the beginning said, well, we can't find where music is supposed to be in the church. Porque los del movimiento reformado al principio descubrían que no encontramos en la escritura donde habla lo de la música. Now, obviously, most Reformed people today don't go along with that. Obviamente la mayoría de los reformados hoy no coinciden con eso. Although if you know where to look, you can
can find a few who are still holding on to that. Yeah, you know where to look. Yeah. Si sabes dónde buscar, encontrarás seguramente algunos versículos de los cuales te puedes agarrar. And the Reformed were also saying, yes, we should sing Los reformados decían, sí, podemos cantar, without musical accompaniment, pero sin acompañamiento de instrumento musical. but we should only sing the song. Pero solo debemos cantar los salmos. And so you'll find that the songs have been put to music at least in England. Yeah, maybe in Dutch. Y encontramos que los salmos se les ha puesto música, por lo menos en inglés y tal vez en holandés. But again, there are very few who would still hold on to that tradition. Pero hoy en día hay pocos que todavía mantienen esa tradición. But it does illustrate how seriously they took this approach, that we need to find a biblical basis for whatever we're doing. Pero eso ilustra cómo para los del movimiento reformado era importante encontrar un basamento bíblico a lo que estamos haciendo. And unlike the Lutherans, they also said Y de manera distinta a los luteranos, los del movimiento reformado también decían that we need to be organized the way that the New Testament says we should be. que debemos estar organizados de la manera como el Nuevo Testamento dice que debemos estar organizados. Now, the Catholic Church had evolved to where it has the bishops and archbishops. Mientras que la Iglesia Católica había evolucionado de tal manera que tenían obispos y arzobispos. And the Lutherans said, well, no, we don't have to keep that. Los luteranos decían, bueno, no tenemos que mantener eso. And in any case, the people who were the bishops and the archbishops didn't want to become Lutherans. Y The bishops and archbishops in Germany didn't become Lutheran anyway. de tal manera que los obispos y arzobispos no se convirtieron al luteranismo de cualquier manera. But in Sweden, the bishops were willing to accept Lutheran doctrine, so they kept being bishops. Pero en Suecia los obispos aceptaron la doctrina luterana y ellos tuvieron obispos luteranos. And Luther and the Lutherans said, well, how the church's external affairs are managed really doesn't matter. The New Testament is not giving that kind of command. Lutero y los luteranos mantienen que las formas externas de gobierno de la Iglesia no realmente tienen que estar coordinadas con lo que el Nuevo Testamento dice, por cuanto el Nuevo Testamento no dice mucho cómo deben ser gobernadas. But the Reformed said, oh no, the New Testament is intended to be the guide for how the church is to be organized. Pero los del movimiento reformado decían, no, de ninguna manera, el Nuevo Testamento sí enseña claramente cómo debe estar organizada la Iglesia del Señor. And they felt on the one hand that the church is replacing Israel. Y de un lado sentían que la Iglesia del Señor, And just as Israel was not. Y ellos decían por un lado que la Iglesia del Señor debía estar organizado de una manera como lo del pueblo judío. And just as Israel was not originally supposed to have a king, Y así como Israel no debió tener al principio un rey, so we're not to have an earthly king over the church. no debemos nosotros como iglesia tener un rey terrenal sobre la iglesia. And that the church is to be ruled by a group of leaders. Y que la iglesia debe ser liderada por un grupo de líderes. Because if you read in the New Testament, you don't get the impression that there's only one leader in each congregation. Porque si leemos en el Nuevo Testamento, no recibimos la idea que tenemos solo un líder de conformidad con lo que dice el Nuevo Testamento para la iglesia. And these leaders in the New Testament are usually called presbyters, elders. Y en el Nuevo Testamento estos líderes normalmente son llamados ancianos. And so you have a group of elders in a local congregation. Entonces debemos tener un grupo de ancianos en la congregación local. And then they said that you have several local congregations, so you have a group of elders that are sent to them by the local congregation.
Y si tienes un grupo de iglesia, entonces las iglesias envían un grupo de ancianos para gobernar sobre varias iglesias. And if you get to be over a whole country, then you have a national assembly of people from the various regions. Y si ya tienes una asociación de iglesias en todo un país, entonces tienes una asamblea general sobre todo el país, la iglesia de todo el país. And that's why in the English-speaking world, we often use the word Presbyterian. Y por eso es que en el mundo angloparlante utilizamos la palabra presbiteriano. But that's really the same movement as we call Reform. Pero ese es el mismo movimiento que se denomina movimiento reformado. But we will see in a minute that not all Reform saw the New Testament in that way. Pero vamos a ver en poco tiempo, que no todos los reformados vieron el Nuevo Testamento de esa manera. So, as you can see, these differences can be subtle between the Lutheran and the Reformed. Ustedes pueden darse cuenta que algunas de estas diferencias pueden ser sutiles entre los luteranos y los del movimiento reformado. But when it can end up having quite a practical effect. Y terminan estas diferencias teniendo unos efectos bastante prácticos. So that's one of the reasons why these two movements sort of developed separately. Y eso explica por qué estos dos movimientos se desarrollaron de manera separada. To jump ahead, I will say that finally in the 1800s, Para adelantar un poco, finalmente en los años 1800, the Reformed in Germany and the Lutherans in Germany were sort of officially merged at the top. los del movimiento reformado y los luteranos en Alemania llegaron a estar unidos oficialmente a la cabeza. But a lot of the conservative Lutherans were not happy with that, and many of them came over to America then. Y muchos de los Lutheran in Germany, y muchos de los luteranos en Alemania conservadores no estuvieron de acuerdo con esa unión en la cabeza entre los luteranos y los del movimiento reformado, y por eso se pasaron a vivir en América del Norte. But now one of the doctrines that the Reformed are most associated with Una de las doctrinas con la que se asocia más al movimiento reformado is an emphasis on the sovereignty of God. es el énfasis en la soberanía de Dios. And some words that come into use here are words like predestination, Y algunas palabras utilizadas dentro de este gran concepto de la doctrina de la soberanía son palabras como predestinación and election, y elección and reprobation. y reprobación. And some people, when they think of Reformed or Calvinists, that's immediately what they think of. Y muchas personas cuando piensan del movimiento reformado o del calvinismo piensan en estas palabras. And this does upset many of the Reformed, Y esto molesta a algunos de los reformados, because they say, well, this is only one part of our overall emphasis. porque los del movimiento reformado que protestan así dicen, bueno, esto es solo una parte de todo lo que implica y significa el movimiento reformado. And with the passage of time, Con el paso del tiempo, many people who would still consider themselves Reformed mucha de la gente que todavía se considera del movimiento reformado have de-emphasized some of the aspects of that. han quitado el énfasis en algunos de estos aspectos, But others have not. pero otros no lo han hecho. Now, it's also interesting that Luther himself seemed to have a similar view as Calvin on this issue of predestination. Es interesante que el mismo Lutero parece que tuvo una posición similar a la del movimiento reformado con este tema de la predestinación. And some of the Lutheran creeds seem to reflect that also. Some of the Lutheran creeds. Creeds, yeah. Y parece que algunos de los credos luteranos reflejan ese acuerdo de Lutero con los del movimiento reformado en cuanto a la predestinación. But in practice, it hasn't been as much associated with the Lutherans. Pero tradicionalmente y en la práctica no ha sido el concepto de predestinación tradicionalmente asociado con el movimiento luterano.
And Reformed do say that, well, God is sovereign over all. Mientras que los del movimiento reformado dicen que en la medida en que Dios es soberano sobre todo. But of course, all Christians agree on some level about that. Entiendo que casi todos los cristianos están de acuerdo en algún grado con eso. But then the Reformed say, but that everything that happens, God has predestined it. Pero los del movimiento reformado enfatizan que la soberanía de Dios se extiende a que todo lo que sucede está bajo el control de Dios. But if you study the Reformed creeds, pero si estudiamos los credos del movimiento reformado, it also says that God is not responsible for sin. También dice que Dios no es responsable del pecado. So how do you say that, well, everything that happens is because God wills it? Entonces, ¿cómo se reconcilia el hecho de que Dios está en control sobre todo lo que sucede? And sin is a lot of what happens. Y el pecado es mucho de lo que sucede. But God is not responsible for sin. Y cómo puedes al mismo tiempo decir que Dios no es responsable del pecado. Now, there are a very few Reformed theologians Hay algunos teólogos reformados, algunos pocos, who will say, well, yes, also God is responsible for the sin. que están de acuerdo en decir, sí, Dios también es responsable del pecado. But most realize that the scriptures are quite clear that that is not what we can say. Pero la mayoría está de acuerdo en entender que las escrituras no enseñan tal cosa. So what the Reformed creeds also say Los credos reformados también dicen is that God is the ultimate cause, que Dios es la causa última, but He uses secondary causes. pero Él utiliza causas secundarias. And it's our responsibility to be one of those secondary causes. Y es nuestra responsabilidad ser esas causas secundarias. Now, people might say, well, if I were a Calvinist, then I wouldn't worry about what to do because whatever's going to happen is going to happen. Algunos calvinistas pueden llegar a entender, o van a entender, que bueno, no importa lo que yo termino haciendo porque Dios tiene el control de lo que va a suceder. But in fact, Calvinists have been very ambitious. Pero de hecho, los calvinistas han sido bastante ambiciosos. Calvinists have been among the leaders in seeking to evangelize in other parts of the world. Calvinistas han sido líderes en tratar de evangelizar muchas partes del mundo. In other words, the doctrine of predestination has not caused them to be passive. En otras palabras, su doctrina de la predestinación no les ha hecho ser pasivos. It can be a comfort, knowing that while I'm trying to do what is God's will, Nos puede estimular, reconocer que en la medida en que trato de hacer la voluntad de Dios, but ultimately it's in His sovereignty as to whether what happens is what is good. pero que en última instancia es Dios que determina para que suceda lo que es bueno. And this particularly comes to the area of salvation of individuals. Y esto llega de manera particular al tema de la salvación de los individuos. And Calvin believed that God has selected some individuals for salvation, Calvino creyó que Dios ha elegido algunos individuos para salvación and other individuals for damnation. y otros individuos para condenación. The one shows that God is gracious. Lo uno, los elegidos, muestra que Dios es lleno de gracia. The other shows that God is holy. Y el otro elemento de la condenación muestra que Dios es santo. And those who are among the elect owe it all to God. Y aquellos que son elegidos se lo deben todo a Dios. But those who are among the damned really have only themselves to blame. Y aquellos que son condenados simplemente se tienen a ellos mismos para culpar. Now, most modern Calvinists have moderated that slightly. Muchos calvinistas hoy han moderado esa posición. They don't believe in what's called double predestination. Muchos de ellos no creen en lo que se denomina la doble predestinación. That God
chosen some for salvation, que Dios ha escogido a algunos para salvación, but that He has passed over or not made any decision about the others. pero que Él ha pasado por sobre o no ha tomado ninguna decisión con relación a nosotros, Of course, the end result is the same. aunque el resultado final termina siendo el mismo. But this is an issue which evangelicals continue to fight over. Evangelicals. Pero este es un asunto sobre lo cual los evangélicos siguen discutiendo. And many have sort of come up with what might be called a compromise. Y algunos han llegado a una posición de compromiso, de negociación entre las... That there may be people who come out of a Reformed background, que hay gente que ha llegado del movimiento reformado. and they say, well, it's a mystery. Bueno, realmente, que dicen que realmente es un misterio. It's like a gate. Es como una puerta. And on one side of the gate, you see the sign, whosoever will may come. Y que dice en el frente de la puerta, todo el que quiera entrar, puede entrar. Whoever believes in Christ has everlasting life. Quien quiera creer en Cristo tiene vida eterna. But then you walk through the gate and you look up on the other side, Y tú caminas por la puerta y miras al otro lado de la puerta. and it says, chosen in Christ before the foundation of the world. Dice, elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Now, everybody believes in predestination in some sense. En realidad, todos creemos en la predestinación en algún sentido. Because the New Testament says we're predestined to be conformed to the image of Christ. Porque el Nuevo Testamento dice que hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. In other words, if you're a Christian at all, you believe that God is going to see to it that we will get to heaven as a believer and will be conformed to Christ there. Si somos cristianos y hemos leído el Nuevo Testamento, sabemos que Dios nos ha predestinado para ser conformes a la estatura de Cristo. And as John says, this hope that we have, that we're assured of, Y como Juan dice, esta esperanza que tenemos, que estamos asegurados en Cristo, is to be the motivation for living now the way that God wants us to. debe ser la motivación para vivir ahora en la forma como Dios quiere que nosotros vivamos. And all Christians believe in election because it's a biblical word as well. Y todos los cristianos también debemos creer en el término elección, porque es un término del Biblia. But the issue comes up on the question of to what does election apply? Pero la discusión surge a partir de entender qué implica el hecho del tema de la elección. There's no question that Israel was the elect nation. No hay duda de que Israel fue la nación elegida. And no question that in the New Testament the term election or chosen is used of believers. Y no hay ninguna discusión en cuanto a que en el Nuevo Testamento claramente se utiliza la expresión elegidos o escogidos para los creyentes. But you will find that most of the places where that word occurs is associated with Christ. Pero encontraremos que la mayoría de las veces donde esos términos ocurren en el Nuevo Testamento están asociados con Cristo. So there are those who say that it's Christ who is basically the elect one. Y por eso algunos van a decir que es Cristo el que es el elegido. Because in so many ways, Jesus Christ is recapitulating what was true of Israel. Porque de muchas maneras Jesucristo es el que está recapitulando lo que Israel fue en el Antiguo Testamento. He was the long-promised Messiah of Israel. Este fue el Mesías anunciado de Israel. And as Israel was to be a blessing to all the nations, Y como Israel fue llamada a ser una bendición para todas las naciones, now Christ is to be the blessing to all. ahora Cristo está llamado a ser, es la bendición para todos. And all who believe in Christ Y todos quienes creemos en Cristo share in His election. compartimos en su elección. And there are Reformed theologians now in the last 100 years or so Y hay teólogos del movimiento reformado en los últimos 100 años who have been stressing election
in that sense. que han estado enfatizando elección en ese sentido. But we'll be coming across this again and again as we see the different denominations develop. Pero vamos a visitar este tema varias veces más en la medida en que vemos los otros desarrollos de las otras denominaciones protestantes. One issue that I haven't mentioned up to now is water baptism. Un tema que no he mencionado hasta ahora es el bautismo en agua. Both the Lutherans and the Reformed, Tanto los luteranos como los del movimiento reformado, and later we'll see the Anglicans, y después vamos a ver los anglicanos, continued to baptize babies. continúan bautizando a los bebés. And this is associated with their belief in continuing with the support of the state where possible. Continuing with the support Support of the state, the government. Y todo esto está relacionado con el apoyo continuado del Estado. When you were born in a certain country, you became a subject of that king or that prince. Cuando naces, llegas a ser un sujeto bajo el control de un líder o de un príncipe. And so if you were born into a Christian family, you should be baptized as evidence of your becoming part of the body of Christ. Y cuando naces, si eres parte de una familia cristiana, eres bautizado para reconocer que has nacido en una familia que pertenece a Cristo. And the Lutherans seem to say that, well, even though the baby doesn't have personal faith, as far as we can tell, Los luteranos parecen decir que aun cuando no estamos seguros si el bebé logra tener fe, tanto como podemos nosotros saber, how can we prove that he doesn't? ¿cómo podemos demostrar que no tiene fe? You're being too rationalistic to say that the baby isn't a believer. Somos demasiado racionalistas decir que el bebé no es un creyente. But then the Lutherans also say Pero los luteranos también dicen that as the baby grows up and becomes an adult, que en la medida en que el bebé crece y llega a ser un adulto, that if he ceases to be a believer, that it shows that he is not really a Christian after all. si en la medida que él crece se convierte en un adulto y llega a ser un no creyente, simplemente demuestra que nunca fue un creyente. But their creeds seem to say that when they're baptized, they become Christians. Parece que dicen que en la medida en que cuando son bautizados llegan a ser cristianos. And so what they also say is that a person can renounce being a Christian. Y lo que parece que están diciendo es entonces que la persona puede renunciar y dejar de ser cristiano. Now the Reformed position is a little more complicated La posición de los reformados es un poco más complicada, because they also baptize babies, porque ellos también bautizan a bebés. but they say that, well, if the baby becomes a true Christian, Parece que dicen que si el bebé llega a ser un cristiano verdadero, it's only as she or he does develop personal faith. están diciendo que si llega a ser cristiano es porque ella o él están desarrollando su fe personal. And the baptism then is done in anticipation of what is hoped will happen. Entonces el bautismo se hace en anticipación a lo que se espera que suceda. And so they still believe in preaching the gospel to their children. Y por eso los del movimiento reformado creen que se les debe seguir predicando a los hijos de los creyentes And urging, of course, personal faith. para estimularlos a su fe personal. But you can see how this is an awkward position. Pero pueden ver cómo es una posición complicada. But it is closely linked with the idea that, well, to be a citizen in a certain state is also to be a member of the Church of Christ. Pero también está vinculada con la idea de que eres un ciudadano del reino de este mundo. También tiene relación con ser miembro de la familia de Cristo. And the baby has no choice in what country he's part of, and so, has no choice, at first anyway, on what religion. Y el bebé, cuando nace, el bebé que ha nacido no tiene forma de decidir en qué país nace y tampoco tiene forma de decidir a qué religión pertenece.
This issue of water baptism was a big issue starting in the 1500s. Este tema del bautismo por agua fue un asunto muy importante en los años 1500, desde los años 1500. And I think you can see why over the centuries the tendency has been for evangelicals to stress believers' baptism. Y podemos ver por qué durante el curso de los siglos después el énfasis de los protestantes ha sido más hacia el bautismo de los creciditos, los adultos. But the question may arise, well, why didn't they take that logical step at the beginning? Nosotros hoy nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué no tomaron esa decisión desde el principio? And my answer to that Mi respuesta a esa pregunta is that most people es que la mayoría de la gente, can only do so many new things at once. la mayoría de la gente puede hacer determinado número de cosas en un momento determinado. They were already making a lot of big changes. Ellos ya estaban haciendo bastantes decisiones importantes. And so to make as big a change as it would have called for to break with the idea of the state. Entonces, pretender que ellos podían haber incorporado todo este tipo de cambio relacionados con el Estado. And the whole community be a part of the Christian religion. Y toda la comunidad llegar a ser parte de la comunidad cristiana. That was just a bigger step than most of them could take. Era un paso demasiado más allá de lo que la mayoría de estos reformadores pudieron haber tomado. Now, in our time, it is of course easier to make that step. En nuestro tiempo es obviamente más fácil tomar ese paso. Because we're used to the idea of the state being very secular. Porque estamos más acostumbrados a la idea de que el Estado es más secular. And even people who are still some relation to the official religion aren't usually taking it all that seriously. But, people being nominal in their religion. y también el hecho de que muchos cristianos solamente están tomando el tema de la religión de manera nominal. So probably the majority of evangelicals today do accept that baptism should be on profession of faith. Seguramente hoy la mayoría de creyentes aceptan el bautismo basado en la profesión de fe. But the Protestant movement at the beginning, that was a step too far for most. Pero para el movimiento protestante en sus orígenes era un paso demasiado grande para tomar. And a lot of this is associated with their understanding of Israel. Y mucho de ello tuvo que ver con su comprensión del Estado de Israel. Because in Israel, all the males were supposed to be circumcised. Porque en Israel todos los hombres debían ser circuncidados As babies como bebés on the 8th day, al octavo día de nacido, even if that was a Sabbath. aún si era el día sábado. And Jesus was. Y Jesús fue. So they saw water baptism as being the equivalent of circumcision. Ellos veían entonces el bautismo en agua algo similar a la circuncisión. Except now they would also baptize the female babies as well as the male. Excepto que ahora también bautizarían y bautizaban a las bebés niñas. Now, obviously, people who don't baptize babies Y obviamente la gente que no bautiza a los bebés see it in a different way. lo ven en este asunto de manera diferente. But before we close, let's briefly comment on the third form here. Antes del cierre vamos a comentar brevemente sobre el cuarto punto aquí. The Anglican. You said four? The third. The Anglican. Tercero, perdón. Los anglicanos. And this Reformation also got started around 1530. Esta reforma también comenzó alrededor del año 1530. So there had been both Lutheran and Reformed teaching filtering over to England.
Ya el movimiento reformado, las enseñanzas del movimiento reformado y de los luteranos se estaban infiltrando en Inglaterra. Back in the Middle Ages, a man named Wycliffe had translated the Bible from Latin into English. En los medioevo, la era medieval, un hombre de Inglaterra, el nombre Wycliffe, que tradujo la Biblia a inglés. And there were certain people who had developed at that time that were following biblical Christianity. Y había algunas gentes en Inglaterra que estaban tratando de seguir un cristianismo bíblico. But as far as we can tell, that died out. Pero ese tendió a expirar, a terminarse. Or maybe went deep underground. O tal vez lo hacían de manera encubierta. But there was another man who started translating the Bible from Greek into English. Pero hubo otro hombre que estuvo traduciendo la Biblia del Nuevo Testamento del griego al inglés. And his name was Tyndale. Y su nombre fue Tyndale. And so you'll find certain organizations named after Wycliffe or named after Tyndale. Hoy encontramos organizaciones que son sus nombres están para honrar la memoria de Wycliffe o de Tyndale. But for various political reasons, Pero por razones políticas varias, the King of England had decided to break with the Roman Church. el rey de Inglaterra había decidido romper con la Iglesia Católica Romana. However, he wasn't disagreeing with Roman doctrine. Él no necesariamente estaba en desacuerdo con la doctrina católica romana. From his point of view, it was to become similar to the way the Greek church was, separate from Rome, but in many ways similar. Desde su perspectiva, era para los anglicanos llegó a ser como los griegos ortodoxos, que en doctrina eran muy parecidos a los católicos, pero organizacionalmente separados de la Iglesia romana. But by this time, there were leaders within English society who had become convinced of Reformed doctrine. Pero para esta forma hubo líderes en Inglaterra que ya estaban convencidos de la doctrina reformada. And now the Bible was available in English. Y ya para este tiempo la Biblia estaba disponible en inglés. And so, contrary to what the king might have intended, Entonces, contrario a lo que el rey estaba pensando, they started moving what had been the Catholic Church in England estaba moviendo lo que había sido la Iglesia Católica en Inglaterra into a direction which was somewhat reformed in its doctrine. en una dirección que era más conforme a la doctrina de los reformados. But in practice, it was also a little bit more like the Lutheran, Pero en la práctica, los ricos eran más como los luteranos, in that it was continuing a lot of the historic traditions that had developed within Catholicism. básicamente. Continuing these traditions. Y estaban practicando algunas de las tradiciones que habían recibido o heredado desde los tiempos que pertenecían al Vaticano. And many of the older Catholic bishops had also carried on. Y muchos de los obispos católicos habían continuado. And one of the things, though, that they did do Una de las cosas que ellos sí hicieron was to end the monasteries. fue terminar el concepto de monasterios. And the wealth of the monasteries went to the king. Y la riqueza de los monasterios fueron pasadas al rey. And then he used it to pay his debts and to reward his friends. He used it to pay his debts and reward his friends. Y él lo utilizaba para pagar sus deudas y para recompensar a sus amigos. And we don't have to go into the ins and outs of what happened with the kings and his successors. Y no tenemos que entrar en los pormenores de lo que pasó con el rey y sus herederos. But some of the people who were close to the king were very convinced Protestants. Very convinced Protestants. Muchos de los que estaban asociados con el rey, de los líderes, estaban convencidos de las posturas protestantes. And the son of the king came to power when he was only 10 years old. El hijo del rey llegó al poder cuando solo tenía 10 años. And
He died when he was only 16. y murió cuando tenía 16. And so the people who were sort of ruling in his name were very, very sympathetic with Protestantism. Y los que estaban gobernando el nombre de este rey joven eran muy simpatéticos, eran simpatizantes de la doctrina protestante. And who knows, we may find that that young king was sympathetic himself. Y quién sabe, pero pudo ser que este rey joven pudo también ser muy simpatizante de las doctrinas protestantes. Because he used to listen to the sermons of these preachers for an hour, 2 hours at a time. Porque también escuchaban los sermones de estos líderes protestantes por 1 y 2 horas por ocasiones. And I have to say that's remarkable. Y yo tengo que decir que eso es supremamente destacable. But anyway, there was a lot of back and forth within the Church of England, and their emphasis was on let's keep the worship going. De todas maneras, tengo que destacar que había muchos ires y desires en la iglesia anglicana, pero el énfasis era mantener el culto. And then, as we were saying yesterday, Como habíamos dicho ayer, this is where the Puritans come in. aquí es donde los puritanos logran And they were called pure because they wanted to make the Church of England pure. y se llaman puritanos porque querían hacer la iglesia anglicana más pura. And so they developed in the later 1500s Y se desarrollaron en los años finales de los 1500. and were definitely reformed in their doctrine, Eran definitivamente reformados en su doctrina, which remember meant that they were willing to be very active in bringing about political reform. y recordemos que ellos estaban dispuestos a ser bastante activos para atraer reformas políticas, But also they believed that the Christians are to follow what God's Word says. y también recordamos que ellos creían firmemente en que los cristianos debemos seguir lo que Dios dice And we are to have personal faith, y que debemos tener fe personal, not just because the rulers tell us to. no solamente la fe del líder. And they also believed that in predestination and that God was with them. Y también creían en la predestinación y que Dios estaba con ellos. And so this gave them the courage to be very active. Y este les daba el coraje para ser bastante activos. And they believed that they were building the new Jerusalem. Y ellos creían que ellos debían construir la nueva Jerusalén. And it wasn't just in a particular area of England. No se dio solamente en un área particular de Inglaterra, But it was attracting people from all around England. pero estaba atrayendo gente de todas partes de Inglaterra. Now, the same thing had happened in France. La misma cosa había sucedido en Francia, But in France, it ended up not having the same effects as it did in England. pero en Francia no tuvo el mismo efecto que tuvo en Inglaterra. And eventually, the people who had been convinced to reform doctrine in France either had to leave the country Y eventualmente la gente que realmente mantuvo la fe reformada en Francia or tuvo que salir del país to function underground. por funcionar de manera encubierta. Let me just say that when they did leave, they were a blessing to the other parts of the world where they went. Cuando ellos salieron del país, llegaron a ser una bendición a las otras partes del mundo donde ellos fueron. But as we mentioned yesterday, eventually the Puritans did two different things politically. Como mencioné ayer, los puritanos hicieron dos cosas políticamente. Some of them came over to the New World. Algunos vinieron al Nuevo Mundo, en Norteamérica. Others remained in England. Otros se quedaron en Inglaterra. And a few years later, they led a successful revolution. Y unos años después ellos lideraron una revolución exitosa And they overthrew the king y tumbaron al rey and made what they said was just a commonwealth. y convirtieron al país en la mancomunidad And tried to enforce biblical standards on the whole population. y trataron de imponer estándares bíblicos sobre toda la población. Surprise, surprise, the whole population didn't like it.
sorpresa, a toda la población no le gustó. And so they overthrew the Puritans. Entonces el pueblo tumbó a los puritanos And they called the king's son back from exile. y llamaron al hijo del rey del regreso del exilio. But that king's son hadn't learned the lesson. Pero el hijo del rey no, And he tried to make the country a little bit more back into Catholic ways. el hijo del rey no había aprendido la lección y trató de convertir al país una vez más hacia el catolicismo. And so there was another revolution. Y entonces hubo otra revolución. And this one wasn't as violent. Was not. Y esta revolución no fue tan violenta. And they called over someone from the Netherlands Y llamaron a alguien desde Holanda who had a kind of connection to the English throne. que tenía cierta conexión al trono de Inglaterra. And that name was William and Mary because the king and queen jointly ruled. Y ese nombre es William y María porque ambos gobernaron como judíos. So that was at the end of the 1600s. Es desde el final de los años 1600. And they took a position that was not fully pleasing to the Puritans. Tomaron una actitud que no era del agrado de los puritanos, But it was clearly no longer moving in a back to a Catholic direction. pero tampoco se estaba moviendo hacia el catolicismo. Now, the Church of England has in practice had a lot of variety within it the whole time. La iglesia anglicana ha tenido una variedad de prácticas durante el tiempo. And the Puritans have had a tremendous influence in the English-speaking world. Y los puritanos han tenido una influencia tremenda en el mundo angloparlante. Because as I mentioned yesterday, the ones who came over to New England, Porque los que vinieron a Nueva Inglaterra en América del Norte they realized they couldn't go back to Old England after all. se dieron cuenta que no podían regresar a su vieja Inglaterra después de todo. And they helped to settle a lot of the pattern of the way that both American society and American Christianity has developed. Y los puritanos entonces fueron muy influyentes en la forma como se desarrolló la cristiandad en Estados Unidos. But I'll close with pointing out the one disagreement within the Puritan family. Pero voy a cerrar mencionando una diferencia dentro del movimiento puritano. Remember, the Puritans believed that we should follow the Word of God. We need our directions from it. Recordamos que los puritanos insistían en seguir los lineamientos de la palabra de Dios, And especially as to how the church should organize itself. especialmente con relación a cómo se debe organizar la iglesia del Señor. And most of the Puritans believed in what we call Presbyterian government. La mayoría de los puritanos creen en el sistema presbiteriano de cómo debemos organizar la iglesia del Señor. But there was a minority who said, no, the Bible is saying that each congregation should be self-governing. Pero hubo una minoría dentro del movimiento puritano que decía no, la Biblia no dice, más bien indica que debe ser, cada iglesia local debe ser autogobernada. That, in other words, the proper New Testament church governs itself directly under God. En otras palabras, cada iglesia local debe ser gobernada directamente bajo la autoridad de Dios. That it has the authority to call its own ministers. Tiene la autoridad cada iglesia local de llamar a su propio líder de ministerio. And they can appeal to the book of Revelation. Y apelan al libro de Apocalipsis. There it starts with the letters to the 7 churches. Las cartas a las 7 iglesias. And there are serious problems in most of those churches. Y había problemas en la mayoría de esas 7 iglesias. But each church is seen as directly responsible to Christ, its head. Y cada iglesia parece estar responsable directamente hacia Cristo, que es la cabeza de la iglesia. And it was people from these congregations who were the ones who went over to New England. Y era la gente de este tipo de congregaciones que fue a Nueva Inglaterra. So the Puritans as a whole were a minority within England.
Los puritanos en Inglaterra eran una minoría en Inglaterra. The congregational Puritans were the minority within the Puritans. Los puritanos congregacionales, como se llegaron a llamar a estos que tienen esa forma de gobierno, era minoría dentro de los puritanos. And so when the opportunity to go over and set up self-governing colonies in the New World, and that presented itself, Entonces, cuando la oportunidad se presentó para ir al nuevo mundo y crear sociedades, establecer sociedades autogobernables, some of these congregational Puritans took advantage of it and went over and settled in New England. algunos de estos puritanos congregacionalistas aprovecharon esa oportunidad y fueron al nuevo mundo en Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, parte de Canadá. And as I said yesterday, a few of them also tried, but didn't succeed on Providencia Island. Como expliqué ayer, los puritanos también trataron de hacer lo mismo en la isla Providencia, que queda frente a San Andrés, pero no lograron tener éxito. Okay, as long as we can now, let's have any questions and answers. Por tanto tiempo como sea posible, tenemos ahora un tiempo de preguntas y respuestas. And tomorrow we'll pick up with the fourth kind of the Reformation, which was very tiny at first, but has become much bigger now. Y mañana trataremos el cuarto grupo denominacional, el de los anabautistas, que fuera al principio pequeño, pero que lograron crecer.